Hola a todos, hoy vamos a explorar la Virgen del Canciller Rollin, del pintor flamenco Jan van Eyck. Además de descubrir varios aspectos de esta obra, nos vamos a detener en 3 claves que he seleccionado que me parecen muy interesantes. Ya sabes que para disfrutar el arte con más intensidad, puedes unirte a nuestras visitas guiadas a museos y exposiciones si estás en Madrid, o disfrutar de nuestras visitas virtuales online, estés donde estés. Comenzamos. Lo primero que vemos es una habitación ricamente decorada en la que un hombre estaba rezando, aquí tiene un libro de oraciones, y ante él aparecen la Virgen y el Niño Jesús en el momento de la coronación. Vemos además que nuestra vista se va hacia un paisaje profundo que nos lleva hacia el exterior. Es importante la fecha de la creación de la obra, Van Eyck la pinta en 1434, porque es el momento de transición del gótico al renacimiento, y vamos a ver cómo una de las claves tiene que ver con las aportaciones de los hermanos Van Eyck a la mejora de la pintura sobre tabla, a la técnica del óleo. Así que nuestra primera clave tiene que ver con las alas del ángel. Mirad, hasta ese momento se estaba pintando con temple, con la técnica del temple, es decir, se mezclaban los pigmentos de color con clara de huevo. ¿Qué pasaba con la técnica del temple? Era difícil de trabajar porque se secaba enseguida y no se podía corregir. Resulta que los hermanos Van Eyck, siglos después, Jan y Hubert, se dan cuenta que la linaza que se mezcla con el color seca mal, pero que si añaden trementina y también una especie de aguarrás natural, los colores se hacen más sólidos, secan más despacio, con lo cual se puede generar textura y además mantienen su brillo. Vamos al ejemplo práctico. Manto de la Virgen. Veis que el manto de la Virgen está construido de una manera arquitectónica, porque primero se ha pintado un esbozo con un pincel fino sobre la tabla, luego una veladura en rojo con un color más suave, luego un color más profundo y luego Van Eyck ha aplicado la luz para que veamos los volúmenes. Así podemos apreciar el peso, la textura y el crujir de la tela. Bueno, pues ¿por qué es clave las alas del ángel? Bueno, pues de cerca vemos que el ángel tiene en sus alas varias gamas de colores. El rosa, el rojo, el burdeos, el azul marino, el dorado. En este sentido, Jan van Eyck nos está mostrando su paleta de color en las alas del ángel. Eso significa que gracias a la técnica del óleo está pudiendo trabajar los colores con matices y de una forma mucho más plástica. Está trabajando con colores que pueden reproducir y construir materia. Saltamos un momento a esta otra obra de Jan van Eyck, donde vemos cómo trabaja a través de la mejora de la técnica del óleo las texturas. Fijaos cómo está construyendo este turbante que prácticamente lo podemos tocar. Volvemos a la Virgen del Canciller Rollin. Y volvemos concretamente al manto de la Virgen, porque aquí está la segunda clave de esta obra. Este manto contiene un poema, una oración. Bien, ribeteado, la túnica, Jan van Eyck pinta letras bordadas en hilo de oro, algunas se han perdido por las sucesivas limpiezas de la tabla, y son estrofas del oficio de maitines que precisamente se recitaban cuando se celebraba misa ante el canciller Rollin. Así que Van Eyck incluye textos religiosos que aluden no solo al sentido de la obra, sino a la importancia del comitente del canciller Rollin, cuya figura vamos a ver ahora mismo. Pero no es raro que quien encarga y paga la obra aparezca en ella. Lo que sí es bastante inusual es que en lugar de que el comitente aparezca en un espacio sagrado, en una iglesia o en las habitaciones de la Virgen, como solía ser, es la Virgen esta vez la que aparece dentro del espacio privado del canciller, en el gabinete del canciller. Así que la escena es la siguiente. El canciller Rollin, el comitente de la obra, está orando con su libro de oración. En ese momento se le aparece la Virgen y él levanta la vista porque está siendo testigo de la coronación de la Virgen, mientras el Niño Jesús, con su mano derecha, le bendice. Y antes de seguir explorando algunos detalles de la obra y de llegar a la tercera clave, vamos a ver quién era el canciller Rollin. Nicolás Rollin era el abogado de Juan I de Borgoña, apodado Juan sin miedo. Bueno, pues en plena guerra de los 100 años se organiza una reunión entre el rey de Francia y el duque de Borgoña, Juan sin miedo, pero en esa reunión el duque de Borgoña es asesinado de un hachazo, lo cual provoca que la guerra continúe. Estamos en la época de Juana de Arco. Bueno, pues a la muerte de Juan sin miedo, el canciller Rollin pasa a ser ministro de Hacienda, es decir, se convierte en canciller
de la corte de su hijo, de Felipe el Bueno. Y en 1435 el canciller Rolin participa en la organización de la reunión que dará lugar al Tratado de Arras, por el cual Borgoña gana territorios y gana cierta independencia. Como mecenas de las artes de su época, este es otro de los grandes encargos del canciller Rolin. Es el político del juicio final que lo encarga al gran artista flamenco Roger van der Weyden. Está en el hospicio de Bou, que pude visitar en 2017, y que precisamente el canciller Rolin había construido para dar atención a los pobres y a los enfermos de la zona. Así que como ya conocemos la importancia de la figura del canciller, tanto políticamente como mecenas del arte, y la original forma que tiene Jan van Eyck de introducirlo en el tema religioso, es decir, introduciendo a la Virgen en el propio espacio del canciller, vamos a por la tercera clave. Y la tercera clave es que esta obra está augurando lo que va a ser el coleccionismo y el mecenazgo moderno. Un coleccionismo que va a ser una iniciativa privada, es decir, no tanto de la corona ni de la iglesia, sino que va a ser el resultado del amor al arte por parte de grandes comerciantes y de personajes políticos, digamos de lo que va a ser la nueva clase social, la burguesía. Al final ya sabéis que el coleccionismo nos enriquece a todos, porque no se trata solo de que alguien tenga la posibilidad de coleccionar obras de arte, sino que normalmente, como está sucediendo hoy día, a través de los préstamos y de las alianzas con museos, instituciones y fundaciones, todos podemos disfrutar del patrimonio de los coleccionistas. Y para terminar nuestro recorrido por la Virgen del canciller Rolin, vamos a entrar en el cuadro de la forma que nos indica Jan van Eyck. Jan van Eyck construye unas perspectivas muy lejanas, aéreas y lineales, a través de las decoraciones del suelo, que tienen estrellas y aluden a la Virgen, que a veces es llamada la estrella de los mares, las arquitecturas, que en este caso son románicas, son 3 arcos de medio punto que pueden aludir a la Santísima Trinidad, y nos lleva hacia un paisaje hacia el fondo. Si nos acercamos en este paisaje vemos 2 partes de un pueblo dividido por un río, una pequeña isla en el medio con un castillo, y hay una parte del pueblo con iglesias, sobre todo con iglesias que se refiere a la Virgen, al mundo religioso, y al otro lado vemos más bien campos, casas, hay un monasterio, hay caminos, hay pequeñas personas, pequeños personajes que a veces están pintados con pinceles de muy pocos pelos, a veces simplemente tienen 1 milímetro de alto, y lo que está haciendo aquí Van Eyck es recrearse en el detalle. Vamos a acercarnos en la medida de lo posible. Esto hay que ir al Louvre y verlo en directo. Fijaos que aquí hay 2 personajes, 2 personajes que parecen 2 centinelas como en un camino de ronda de almenas. Bueno, pues estos personajes pueden ser o el rey de Francia y el duque de Borgoña, que finalmente han firmado la paz, o puede ser el autorretrato del propio Jan van Eyck con su turbante rojo y su hermano Hubert, que había muerto 10 años antes. Todas las decoraciones del interior, que son de estilo románico, aluden a motivos religiosos. Por ejemplo, hay decoraciones con motivos de vid, de uvas, que alude al mensaje de Cristo de yo soy la verdadera vid. Y luego es muy bonito un detalle, pues en principio la mano del niño iba a dar la bendición así estirada de una forma más baja, pero puede que por petición del canciller Rolin la dio de esta manera, con el brazo levantado. Y la simbología también nos habla que como la mano está a la altura del puente, significa que esta bendición es capaz de superar todos los obstáculos y que esta bendición del Niño Jesús no va solo hacia el canciller Rolin, sino hacia todo su condado y hacia el mundo en general. Otros de los sentimientos muy interesantes que se pudieron ver con infrarrojos es que el canciller Rolin, en principio, llevaba como una pequeña bolsa con el sello del duque de Borgoña, lo cual daba una idea también de su gran poder económico, pero las teorías apuntan a que el propio canciller Rolin pidió a Van Eyck que eliminase la bolsa porque le parecía un símbolo demasiado pretencioso. Esta pequeña tabla, la primera que se conoce pintada al óleo, va a ser muy importante porque aquí Van Eyck va a anunciar todas las audacias que van a marcar la pintura del Renacimiento, el tratamiento del color, la imitación o la sugestión de la realidad, la perspectiva lineal y aérea, con lo cual podría servirnos perfectamente como ejemplo de cómo se va terminando el gótico y se va entrando en el Renacimiento. Un abrazo desde el Faro de Hopper.